a continuación damos paso a nuestra mesa redonda. En esta tercera edición vamos a hablar de la sostenibilidad y el vino, gracias a las aportaciones y experiencias de todos los profesionales que van a conformar esta mesa redonda. La moderadora es Erika Zembranos, es licenciada en Ciencias Químicas y máster en Sistemas de Gestión y MBA. Lleva más de 15 años dedicada a la consultoría en el campo de la sostenibilidad. Es directora ejecutiva de RS, empresa de consultoría dedicada a la sostenibilidad en el campo de la responsabilidad social, gestión ambiental y gestión de personas, con amplia experiencia en el sector agroalimentario, en concreto en bodegas. RS tiene sede en Valladolid, pero clientes por toda España. Por cierto, recuerdo el hashtag del evento y que podéis tuitear, que ya somos trending topic. Estamos grabando, entonces todas las ponencias las vamos a enviar por email. Cuando quieras, Erika. Gracias, Nuria. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias a Jezabel y a Vitalinnova por contar con nosotros, y muchas gracias a todos mis compañeros de mesa y compañeras por dejarse enredar para esto. Bueno, no quiero robar más tiempo, entonces voy a empezar presentándoos a Álvaro Pérez. Álvaro lleva toda su carrera, actualmente es director de la Academia Terruño en Abadía Retuerta y lleva toda su carrera profesional dedicado al vino. Me estaba contando que estaba en Abadía desde 1997, que ya decirlo de 1900 da como susto. Siglo pasado. En todos estos años ha desarrollado distintas responsabilidades, desde control del viñedo, coordinación de ventas, marketing, exportación, relación con los medios, director de comunicación, una larga lista, pero desde 2018 es director académico de la Academia del Terruño, que es una iniciativa muy innovadora que busca formar a profesionales del sector del vino, a sumillers, de alguna manera, entiendo, captar, a experimentar lo que supone el terruño en el resultado final de un vino. Una forma de comunicar nuestra sostenibilidad, ¿no? Eso es. Estamos en un congreso de marketing, entonces, Álvaro, te voy a pedir que nos des en formato tweet tu definición de sostenibilidad. Bueno, sostenibilidad es un concepto bastante amplio y básicamente hay tres ámbitos que todos conocéis en los que se mueve: el económico, el medioambiental, que es quizá el que a mí más me gusta, y el social, pero los tres son igual de importantes. Y básicamente se refiere a satisfacer las necesidades de una empresa durante el presente, sin comprometer el futuro y las generaciones futuras, ¿no? Y en cuanto a lo que es para Abadía Retuerta, yo lo podría definir como compromiso con el legado recibido por el lugar, el enclave donde nos encontramos, y creo que luego tendremos oportunidad de hablar más en detalle. Claro. Bueno, nuestra siguiente ponente es María Sevillano. María es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid y los últimos 8 años ha estado trabajando en el ámbito de la I+D+I en el sector vinícola, actualmente en bodegas familiares Matarromera, donde ha conseguido importantes logros como la certificación ISO 14000, el cálculo de verificación de su huella de carbono, y yo señalaría especialmente Wineries for Climate Protection. Es una iniciativa muy innovadora que se orienta en la gestión o en la importancia que una bodega puede tener en la lucha contra el cambio climático. María, danos tu tuit sobre sostenibilidad. Bueno, pues como decía Álvaro, realmente es un concepto muy complejo, pero para simplificarlo en un tuit, yo creo que sería el equilibrio entre el avance, el progreso, el crecimiento a nivel tecnológico e industrial y la estabilidad a los 3 niveles que abarca la sostenibilidad, que es ambiental, social y económica, en el que nos encontramos en ese entorno, ¿no? Silvia Telles es también licenciada, esto está lleno de licenciados en Ciencias Químicas, licenciada también en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid y Oporto y máster en Gestión y Dirección de Bodegas. Y bueno, os podría leer todo su firma de correo electrónico. Es responsable de Medio Ambiente, de Calidad, de FR, de Responsabilidad Social, y lleva en pago de carro ovejas desde 2013. Sí. Encargándose de la ISO 9000, ISO 14000, SG 21, FR, cálculo de huella de carbono, memoria de sostenibilidad, y no solo en pago de carro abejas, sino también en Ocean, en la nueva bodega y para el restaurante Amphibian. Silvia, un tuit sobre qué es para vosotros responsabilidad social.
Bueno, el resumen de toda esa firma es sistemas de gestión. Queda mucho más corto, más fácil de decir. Pero bueno, un tuit o algo rápido para resumir, y sobre todo porque luego vamos a entrar más en detalle, es que la responsabilidad social es importante tenerla en la cultura de la empresa y para ello pues, es necesario apoyarse en grupos de interés que están dentro de la casa, como es los empleados. En nuestro caso, sobre todo en el tema que vamos a hablar luego, pues tenemos un foco muy importante en el que trabajamos y estamos muy orgullosos de ello. Bueno, Carlos Alberte también es de estos que tienen firma de correo larga. Podríamos decir que es el viticultor, el enólogo, incluso el distribuidor de Wine Castiñeiras. Pero bueno, nos visita desde Galicia, en concreto desde la zona de Ribeiro. Y Carlos Alberte es ingeniero agrónomo, es especialista en enología y ha desarrollado su carrera profesional en distintas zonas vinícolas del país. Hace muy poquito se ha incorporado a Bodegas Viña Costeira, un referente en vinos gallegos, para asumir el papel de director técnico vitícola, pero hoy en concreto viene a hablarnos de su proyecto personal, que es Wine Castiñeiras, que se centra en la recuperación y la puesta en valor de un viñedo familiar. Bueno, muchas gracias. Como dice Erika, nuestro leitmotiv en Wine Castiñeiras es un proyecto familiar de recuperar y poner en valor los viñedos heredados de nuestros antepasados, de nuestros abuelos. Y para mí la sostenibilidad es un poquito la conjunción de lo que han dicho muchos de mis compañeros, y es el compromiso inquebrantable de multiplicar los talentos recibidos, en este caso los talentos tanto ambientales como sociales y como económicos, de multiplicarlos para transmitirlos y legarlos a las generaciones posteriores. Es dejar el mundo mejor de lo que lo hemos recibido, ¿no? Para eso nosotros, a nuestro pequeño nivel y a nuestro humilde entender, lo que es la sostenibilidad, y eso es lo que hacemos y lo que desarrollamos en este pequeño proyectito familiar que desarrollamos desde hace unos años. Bueno, por último, Bárbara Rodríguez es periodista, es licenciada en periodismo y tiene toda una carrera, ha pasado por todos los pasos en el mundo de la hostelería, desde camarera, maître, directora, es decir, tienes toda una experiencia además totalmente diferente al resto. Actualmente es jefa de sala y sumiller en Sibaritas Club. Si no conocéis el restaurante, altamente recomendable. Yo creo que es de las cosas, de los restaurantes más diferentes y más innovadores que hay ahora mismo en Valladolid. Y bueno, además colabora semanalmente en un programa de radio de Onda Cero sobre el mundo del vino. Sorpréndenos con tu definición de sostenibilidad. No sé si queda algo por decir, pero... Bueno, la verdad es que mis compañeros lo han dicho muy bien, ¿no? Al final es un compromiso, es una serie de propósitos, yo creo, para lograr un equilibrio entre las necesidades que tenemos ahora, aprovechando nuestro entorno, mientras conservamos el mismo, ¿no? Dejarle un poco mejor a las generaciones futuras. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, vamos a empezar a centrarnos en el tema, que tenemos el tiempo apurado y hay que aprovecharlo bien. Estamos en un congreso de marketing. Álvaro, ¿cómo comunicáis desde Abadía Retuerta la sostenibilidad? Bueno, la sostenibilidad en nuestros casos va íntimamente ligada a lo que llamamos responsabilidad social corporativa. Bueno, eso lo tenemos dentro de lo que es nuestra política social y básicamente ¿cómo comunicamos? Lo hacemos, digamos, mediante una memoria que llevamos elaborando solamente 3 años, ¿vale? Porque realizamos un montón de iniciativas desde los inicios, desde el siglo XX, desde que yo estaba allí, sobre todo iniciativas que nos pedía un poco el cuerpo, de índole sobre todo medioambiental y que sí, se comunicaban en presentaciones, se comunicaban a nivel empresarial, pero quizá nos faltaba recogerlas en un documento, como tenemos ahora en esa memoria, que cumple los estándares GRI, y sobre todo lo que hemos conseguido es implicar a las personas, porque para Abadía Retuerta también, obviamente, el lugar donde nos encontramos es un enclave impresionante, el Valle del Duero, una abadía del siglo XII. Yo cuando llegué allí en el 2 de octubre del 97,
medio invierno, las viñas peladas, un frío increíble. Yo no era de aquí, vamos, no soy de aquí, pero vamos, ya me considero vallisoletano, ¿no? Pero cuando llegué allí estaba un poco asustado porque el paisaje también es un poco duro, ¿no? Es un poco austero, el páramo, y ahora mismo, realmente que lo conozco el entorno y sus equilibrios, realmente me encanta, ¿no? Entonces, realmente tenemos esa memoria que nos permite comunicar, pero también lo realizamos de multitud de otras formas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es cómo comunicar la sostenibilidad en el ámbito del vino, que también es un foro de marketing y de vino y de viticultura. Y una de las herramientas podría ser la Academia del Terruño, que va dirigida al grupo de interés, que son los sumilleres, gente como Bárbara, que tiene interés en conocer más sobre el vino y sobre todo nos permite hablar de cómo trabajamos en la viña, de qué iniciativas tenemos y cómo lo intentamos hacer de la forma más sostenible posible. Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es pues poder poner algún ejemplo, ¿no? ¿Qué iniciativas, por ejemplo, tenemos, ¿no? Bueno, antes de meterme en los ejemplos, hablar de que tenemos un comité de RSC, porque estas personas, este equipo de Bahía de Tuerta está muy implicado y uno de los objetivos que queríamos cumplir era todas las acciones que se realizan en la finca, ni siquiera nuestros propios empleados conocían en qué consistían ni todas las acciones que realizábamos. Luego tenemos un comité de 8 personas donde están todos los ámbitos de la empresa, desde finanzas hasta marketing, hasta recursos humanos, que está por aquí, enoturismo, que también han venido por allá. Cada uno desarrolla sus acciones, sus proyectos, hace seguimiento de los resultados, informa a la compañía de esos resultados y, de hecho, ha creado, digamos, un mini orgullo de pertenencia que nos interesa mucho a nivel equipo y, sobre todo, también, bueno, en mi caso, el orgullo de pertenencia está bien patente, ¿no? Con 21 años, un bicho raro en la Bahía de Tuerta, ¿no? Y hemos conseguido implicar a las personas porque lo que queremos realmente es pasión, valorar dónde se encuentran, valorar que tienen una responsabilidad por mantener este legado que hemos recibido, y es una responsabilidad poder mantenerlo, conseguir que ahora mismo pienso que es la época de máximo esplendor de la finca, de la abadía, y creo que no hemos llegado al techo, y sobre todo esas personas que tengan la sensibilidad de valorarlo y de poder mejorarlo y transmitirlo, ¿no? Pues sí, la Academia del Terruño nos permite pues explicar con ejemplos reales, complementar la formación de los sumilleres, cómo trabajamos en la finca. Una de las iniciativas, por ejemplo, hablamos de la gestión del agua, cómo está el agua del suelo, cómo conservamos nuestros suelos. Hablamos de nuestra lucha contra el cambio climático, que es un hecho. Ofrecemos datos reales y ejemplos reales para que se entiendan un poco las iniciativas que tomamos y por qué las tomamos, con un porqué, ¿no? Estamos implicados en numerosos proyectos. Uno de ellos, por citar un ejemplo, es el proyecto Polinizador, que básicamente mide los insectos, la cantidad de insectos y la cantidad de especies diferentes que tenemos en los márgenes de nuestros viñedos. Los medimos anualmente y esto habla un poco de cómo gestionamos nuestra viña y de cómo, si va aumentando, vamos favoreciendo un poco lo que se llama en sostenibilidad medioambiental relaciones tróficas, es decir, cómo se equilibran los predadores con las plagas y conseguimos que las viñas desarrollen
todo su potencial, las viñas en este caso para el vino, pero también el resto de organismos que tenemos en el suelo y de la finca, ¿no? Ya no solamente a nivel de insectos, sino también trabajamos con la FIRE, Fundación por la Recuperación de Ecosistemas, con quien estamos trabajando con la lucha biológica con las plagas. Entonces hemos instalado unos postes en la finca donde hemos traído rapaces que, digamos, protegen nuestras uvas de una forma biológica de los predadores, que son los pájaros, que cuando están las rapaces en estos postes, en estas cajas nidos, en estas atalayas, oteando, pues se quedan en su defensa, ¿no? Paradójicamente, también tenemos pequeñas cajas nido para aves insectívoras que controlan también un poco los insectos, digamos, que no nos interesan. Seguro que habéis visto este año que parece que ha habido un poquito más de la profesionalia del pino. En el campo había un montón y tenemos a carboneros y herrerillos que son verdaderas máquinas de poder, que ayudan a regular un poco estos excesos que se dan por cuestiones climáticas, ¿no? Y también nos movemos en el ámbito social y rural, no solamente en el medioambiental. Y el cabrero de nuestro pueblo de Sardón de Duero pues tiene el permiso de poder circular por nuestro monte 700 hectáreas con sus cabras. Y nos permite de esa forma controlar un poco los brotes y es una forma, digamos, natural de recuperar antiguos oficios, por decirlo así, facilitar que se recuperen y controlar también posibles peligros de incendio, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos también trabajando con unos chicos de Badoria que han instalado colmenas y estamos nuevamente haciendo miel, la misma miel probablemente que tenían los monjes, con la misma flora, los mismos sabores que hace 8 siglos. Y esto nuestros clientes en el hotel pueden tomar también el desayuno y realmente está hecho un éxito, ¿no? Los piñones de la finca también se recogen y es un producto natural de la finca que es magnífico, ¿no? Y el nuevo proyecto que estamos ahora inmersos es el de un huerto ecológico para satisfacer necesidades también de nuestro restaurante y de nuestro hotel. A nivel turismo, no turismo, tenemos unas sendas que nuestros clientes hemos diseñado para que puedan disfrutar de la finca, del entorno, del paisaje, un ecotaller para niños de primaria, para que entiendan un poco la industria de la viña y del vino que hay en su finca, plantan viñas, vendimian, beben mosto y los sacamos un poco de las aulas, ¿no? que eso también está bien. Y algunas acciones de tipo filantrópico, pues, como la producción de un vino solidario con grupos de interés que lidera Miriam con recursos humanos y elaboramos una cantidad de botellas y la venta íntegra se dona en estas ONGs, estas empresas que trabajan por estos colectivos que están un poco más con más problema, ¿no? Y bueno, estos son un poco varias de las iniciativas que podemos encontrar en Abadía Rituerta y básicamente podéis encontrarlo en nuestra memoria, en nuestra página web y en la finca cuando queráis. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, María, yo creo que tú nos vas a aportar una visión quizá más técnica, más de gestión. ¿Cómo gestionáis y cómo comunicáis desde Matarromera la sostenibilidad? Sí, bueno, en Matarromera el compromiso medioambiental nace un poco desde la cabeza de la compañía. Entonces, desde los inicios ya se establecieron unos principios de actuación respetuosos con el medio ambiente que posteriormente plasmamos en un proyecto que denominamos Plan Matarromera Sostenible en Planeta Tierra. En ese proyecto, pues actualmente consta de 10 puntos de actuación, entre los que se encuentran pues, energías renovables, eficiencia energética, economía circular, ecodiseño, reducción de emisiones, entre otros varios.
y se valora un poco de forma integrada. Entonces, en ese proyecto establecemos nuestro punto inicial, el punto base del que partimos, vemos en qué situación nos encontramos, establecemos unos objetivos a los que queremos llegar en función de cada uno de los puntos que estamos tratando y una serie de acciones para la consecución de esos objetivos. Llegado un momento, consideramos que para dar un poco más de peso y poder de comunicación de todos los esfuerzos que estábamos realizando a nivel ambiental, consideramos que teníamos que dar un pasito más y además estar refrendados por un verificador externo, de forma que nos embarcamos a lo que hemos realizado todo el año o que empezamos a realizar todo el año pasado, que fueron diferentes certificaciones en estándares ambientales que además nos ayudaran a mejorar ese desempeño ambiental, o sea, que nos dieran unas pautas, unas guías para desarrollar esa gestión, ¿no? Entonces, dentro de nuestro plan establecimos una hoja de ruta de aquellas certificaciones que queríamos ir implantando dentro de nuestro sistema y consideramos que las más adecuadas inicialmente serían 14001, que es el sistema de gestión ambiental, ISO 14064 de gases de efecto invernadero, que es el cálculo de huella de carbono de la organización, y Wineries for Climate Protection, que es un estándar específico del sector vitivinícola desarrollado por la Federación Española del Vino, que es propietario de la marca. Si nos centramos un poquito en cada uno de ellos, dando unas ligeras pinceladas, por ejemplo, la 14001, yo creo que es probablemente una de las más demandadas por terceros y de las más conocidas en cuanto a sistemas de gestión ambiental. Todo el mundo sabe más o menos lo que es y es la que tienen la mayoría de las empresas. Y nosotros consideramos que es una herramienta muy positiva a la hora de gestionar todos los aspectos ambientales derivados de la actividad de la empresa, en este caso derivados de la actividad de nuestra bodega, así como para minimizar los posibles riesgos que se deriven de estas actividades. Proporciona un conocimiento exhaustivo sobre lo que consumes, lo que produces, la generación de residuos que estás produciendo y cómo gestionarlos adecuadamente, y te puede proporcionar a corto o medio plazo una mejora en todo lo que ello supone: reducción de residuos, mayor cantidad de reciclaje, o a lo mejor simplemente no estás viendo suficientemente cómo incides en diferentes aspectos del proceso y simplemente te da idea de que tienes que sectorizar o indagar un poco más poniendo contadores diferentes a lo largo de las diferentes fases del proceso, ¿no? Te da una idea muy general de todo lo que es el proceso de la bodega, desde el viñedo hasta que distribuyes el producto. Y para ello también es necesario la colaboración y la cooperación de la mayor parte de la compañía. Es indispensable que haya una interrelación estrecha entre los diferentes departamentos y los diferentes responsables de cada parte, e implicar también a todas las escalas de la pirámide de la empresa para que eso realmente cale y se haga desde el principio. En el caso de la ISO 14064, que es el cálculo de la huella de carbono de la organización, lo que se hace es una recopilación de datos exhaustiva y documentada, puesto que luego te la van a verificar, de todas las entradas y las salidas de tu proceso. Nosotros en este caso queríamos darle una visión más global de lo que son las emisiones de toda la organización, porque ya en 2010-2011 hicimos cálculo de huella de carbono de producto y ahora queríamos ir un poco más de forma general. Por eso optamos por empezar por este estándar en lo que es huella de carbono, cálculo de huella de carbono. Aquí podemos diferenciar dos tipos de alcances, lo que sería 1 y 2, alcances 1 y 2, que es lo que afecta directamente a la compañía, lo que sucede dentro del centro de la empresa, aquellos consumos de electricidad, gas, agua, y alcance 3, que va más a nivel de proveedores, ¿no? Todo lo que son las emisiones derivadas de la producción de los materiales que nosotros vamos a usar en bodega. Hemos querido empezar un poco más
por trabajar en lo que son los alcances 1 y 2. Y en este sentido yo creo que es muy importante para reducir la huella de carbono minimizar los gases de efecto invernadero derivados de los consumos de combustibles fósiles. Ahí Manta Romero ha hecho una gran apuesta por la inversión en energías renovables, pues instalando placas fotovoltaicas y calderas de biomasa en prácticamente todos los centros de la empresa. En el caso de Wine Days for Climate Protection, es un estándar que creemos que va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque está establecido en 4 principios de actuación, en 4 bases, que son reducción de emisiones, eficiencia energética y energías renovables, gestión del agua y reducción de residuos. Pero decimos que va un poquito más allá porque no solo tienes que establecer un plan de actuación para cada uno de estos puntos, sino que te exige cada vez que te vayas certificando, cada vez que pases un nuevo proceso de seguimiento de certificación, que tengas una reducción X sobre tu año base. En función del año que te estás certificando, el porcentaje de reducción va variando, hasta llegar al 20% en 2020. Actualmente está establecido así y tú tienes que llegar al 20% de reducción en cada uno de esos puntos en 2020 para poder mantener ese certificado. En caso de que no lo consiguieras, tendrías que esperar otros 12 meses para poder volverte a certificar. Bueno, estoy resumiendo un poco porque vamos un poco mal de tiempo. Entonces, en nuestro caso, algunos de los puntos definidos en los planes de actuación y sobre los que ya estamos trabajando pues sería la reducción de consumos de fitosanitarios o de agua en campo a través de la digitalización, la aplicación de riego mediante fuentes de energías renovables o la implantación de sistemas de eficiencia energética en proceso. Yo creo que ya es evidente que cada vez más los clientes y los consumidores exigen o solicitan o buscan productos y organizaciones sostenibles. Y en este punto consideramos que la obtención de estos certificados y lo que tenemos establecidos en nuestro plan nos dan un valor añadido para posicionarnos en algo que consideramos que es prácticamente inevitable a medio plazo. Espero haberme adaptado al tiempo. Silvia, yo creo que desde Pago tenéis experiencia en muchas de las herramientas que ya se han nombrado, en ISOs, en huellas de carbono, en memorias de sostenibilidad. Entonces, para no repetirnos, ¿qué es para vosotros el elemento diferencial en materia de responsabilidad social? Bueno, pues como comentaba al principio, Pago de Carrovejas es una empresa familiar. Entonces, la filosofía, la cultura de la responsabilidad social está en el ADN de los que dirigen la empresa y de los dueños de la empresa. Entonces, eso es una base muy importante, o por lo menos ya partimos de una base buena a la hora de poder llegar a todos los grupos de interés. Dentro de los grupos de interés, además, tenemos un aliado muy importante, que son los empleados. Entonces, para que los empleados, además, trabajen también con los grupos de interés, con el ímpetu o las intenciones que vienen desde los dueños o la dirección, trabajamos con la gestión de la felicidad de los empleados o del cliente interno, que también lo llamamos así, a través del salario emocional. Es decir, implantamos medidas de conciliación a mayores de lo que exige la ley o los diferentes convenios que tenemos y la verdad es que da muy buenos resultados. Para conseguir estas medidas o para definir estas medidas, Dirección propone muchas propuestas de conciliación, pero al final los que lo van a vivir son los empleados. Entonces, contamos o trabajamos haciendo encuestas de satisfacción cada 2 años. Esto sobre todo nace porque inicialmente éramos una empresa muy pequeña, mucho más pequeña que ahora. Ahora somos el doble de la plantilla. Y bueno, en los inicios pues era muy fácil, cada vez que tenías algún problema personal o alguna necesidad personal, ir al despacho del director y el director no se quitaba la gorra de director, pero hacía de psicólogo, de amigo, de un montón de cosas. Entonces todos íbamos a contarles nuestras necesidades y él intentaba poner o mediar entre las necesidades laborales y personales. Cuando esto se hace más grande, pues claramente no podemos estar todos entrando a su despacho contándole nuestros problemas y entonces si todos queremos disfrutar de estas ventajas, hemos llegado a la conclusión de que hay herramientas que nos pueden ayudar a ello.
Esta herramienta con la que contamos en este caso en particular es la norma EFR, de la que bueno, llevamos certificándonos desde 2015. Si no me equivoco, somos las únicas bodegas certificadas, a día de hoy también, ¿no? Bueno, en 2015 fuimos la primera con Pago de Carrovejas, en 2018 incluimos a Ocean también y en 2018 además conseguimos la categoría de excelencia. Entonces, bueno, pues esto hace que los empleados estén orgullosos de trabajar en la empresa y por ello conseguimos una mayor calidad del producto porque al final hay mayor implicación de los empleados, conseguimos una atracción y retención del talento porque al final ellos no solamente valoran el salario económico a la hora de trabajar, sino que valoran este salario emocional que no en todas las empresas lo hay o por lo menos es diferenciador entre unas empresas y otras. Y por otro lado, y sobre todo en un congreso como este, pues es imagen de marca, porque al final los mejores embajadores de la marca son tus propios empleados. Y como digo, como he dicho al principio, son los que luego también van a trabajar con todos los grupos de interés, entonces son los que van a contagiar o los que más cercanos van a estar a todos los grupos de interés para transmitir esta filosofía y esta cultura que viene desde los dueños y desde la dirección. Entonces, bueno, como he dicho, estamos muy orgullosos de ellos y si no saco el catálogo reviento. Este es nuestro catálogo de medidas y como comentaba, pues tenemos la bodega de Ocean, que está en Segovia, Pago de Carrovejas, que está en Peñafiel y tenemos bueno, un nuevo proyecto. Están en diferentes provincias y tenemos diferentes actividades. Está la actividad de elaboración y viticultura y tenemos la actividad de enoturismo y hostelería. Entonces, esto nos da lugar a diferentes convenios y, por lo tanto, tenemos que adaptar cada catálogo. He traído solo el de Pago de Carrovejas, pero, como digo, pues tenemos uno por cada actividad y por cada bodega. Entonces, en total, suman 4. Es muy importante, como decía al principio, pues poner en valor estas medidas. O sea, que no solamente se vea que es un derecho que tenemos, sino que es algo que la empresa hace mayores de lo que exige la ley. Entonces, por lo tanto, ya no es un derecho, es algo especial. Nosotros hemos querido poner en valor esto y para eso lo que hacemos, aunque desde donde estáis no se va a poder ver, pero fiaros de lo que os digo, lo que la empresa... Sí, además eso es verdad. Las medidas que da la empresa están en color negrita y las medidas que son por convenio están en otro color. Entonces, así los empleados pueden valorar qué es lo que nos está dando la empresa. Y la verdad es que da muy buen resultado. Y bueno, no os voy a hablar de todo el libro, entonces os voy a dar solo algunas notas de algunas medidas que tenemos, como por ejemplo pues, seguro médico privado para todos los empleados, comedor de empleados, detalles por parte de la empresa a los empleados. Esto sobre todo se hace de cara a acompañar a los empleados en los momentos especiales, ¿no? Por ejemplo, pues el cumpleaños, las bodas, el nacimiento de hijos, hay un cheque para esos momentos de ayuda. Hay descuentos no solo para los empleados, sino también para los familiares, para poder llegar, pues como digo, no solamente a los que pertenecemos directamente a Pago de Carrovejas, sino ampliar un poco la familia. Bueno, Pago de Carrovejas, Ocean, hablo de todos, ¿no? Flexibilidad temporal en algunas ocasiones especiales, incluso llegando al teletrabajo, jornada continua incluso en hostelería, que eso muchas veces es complicado, pero nosotros desde que empezamos tenemos esta medida y bueno, en hostelería supongo que veis eso. Sí. Bueno, tenemos permisos retribuidos, como por ejemplo horas de acompañamiento a actividades escolares de los hijos, horas de acompañamiento médico a familiares sin necesidad de ingreso, por supuesto, horas de acompañamiento de exámenes prenatales para los papás, ya que hablamos de igualdad, pues que sea tanto para las madres como para los padres, cheque guardería, formación de idiomas, por ejemplo, tenemos clases de inglés y francés en el horario laboral, que muchas veces, aparte de nuestras horas de trabajo, cuesta sacar horas para poder seguir formándonos, formación interna continua prácticamente, plan de igualdad, protocolo de acoso. Y luego tenemos, o sea, todo esto lo trabajamos con un importante plan de comunicación interna, no solo gestionándolo a través de recursos humanos, sino apoyado por el Departamento de Comunicación,
porque es muy importante no solo hacerlo, sino que lo sintamos. Entonces, estos catálogos pues, llegan a todos los empleados, cada vez que hay una modificación se transmite y todo lo que ocurre en la empresa, además, se intenta que llegue al empleado en el momento exacto. Por eso trabajamos pues, con el grupo de WhatsApp, que lo tenemos siempre activo, newsletter, boletines, bueno, el caso es que es prácticamente como un periódico, les tenemos 24 horas a los chicos de comunicación informando y con eso al final lo que conseguimos es dar transparencia y cercanía al empleado y por lo tanto confianza. Entonces, bueno, pues por concluir... Sí, yo creo que ya nos estás dando suficiente envidia. Por concluir y por finalizar con lo que he dicho antes, al final el resultado de todo esto pues es la retención y atracción del talento, la calidad en el producto y en los servicios, porque al final se ve, y la imagen de marca. Así que nada más. Estoy segura de ello, de verdad. Muchísimas gracias, Silvia. Nos has puesto los dientes largos, pero yo creo que has dejado miguitas de pan para que todos intentamos aprender de vuestra experiencia. Gracias. Bueno, Carlos, me preocupa entre comillas. Hemos escuchado ya a 3 grandes bodegas. Lo de grandes... en todos los sentidos. Bueno, no quería yo entrar en esos detalles, pero bueno, en cuanto a que son al final grandes empresas, con plantillas grandes, con presupuestos, aunque seguro que piensan, como decía Juan, que son pequeños, pero que seguro que son grandes. Sí. Y me preocupa, como decía, que haya gente aquí escuchándonos que se quede con esa idea, que esto de la sostenibilidad va solo con los grandes y que hay que tener eso, presupuestos, herramientas, capacidad. Como una bodega pequeña como Wines Castiñeira puede trabajar en sostenibilidad. Yo creo que la sostenibilidad no solo se basa en presupuestos grandes, se basa más en ideas grandes o en ideas buenas, sobre todo, ¿no? Yo, en base pues, a mi experiencia tanto académica como profesional, a mi formación académica como a mi experiencia profesional en diferentes zonas en las que he trabajado y en diferentes empresas en las que he trabajado, pues me surgió la idea hace años de decir, oye, tenemos aquí a nivel familiar una serie de viñedos que son muy cuantitativos, vienen de una viticultura muy productiva, muy esquilmante a veces con el terreno y con el medio ambiente, dadas las condiciones climáticas que hay en Galicia, sobre todo de afección de ciertas enfermedades y demás. Digo, ¿por qué no de estas ideas que yo he traído o que he adquirido con mis conocimientos en la carrera o con mis conocimientos y experiencias profesionales en diferentes sitios que he estado, puedo tener aplicación adaptándolas evidentemente al medio en el que estamos, ¿no? Entonces se me ocurrió pues, hace años, de unos pequeños viñedos que heredé allí en Galicia, en la zona de Ribeiro, pues cambiarlos, sustituirlos, ¿no? Eran viñedos de unas variedades muy productivas, pero muy poco cualitativas. Eran variedades más bien, pues, la variedad Jerez, la variedad Palomino, que es muy productiva, pero a nivel cualitativo y enológico es mejorable. Y sustituirlos pues, por variedades autóctonas de la zona del Ribeiro, ¿no? Eso me conllevó pues, primero bastantes debates familiares con mis antepasados, sobre todo pues, porque realmente se llevaban las manos a la cabeza pensando que yo iba a arrancar un viñedo que ellos tenían desde hacía bastante y que si para eso me habían mandado a estudiar, ¿no? Entonces, pero bueno, luego al final, para que ese viñedo sea sostenible, pudiera ser trabajado, era necesario hacer una serie de cambios. En este aspecto fue necesario reconvertirlo y cambiarlo. Reconvertirlo disminuyendo el número de cepas que teníamos por unidad de superficie y cambiando las variedades para variedades más cualitativas, variedades que son más exigentes también a la hora de trabajar. Eso era una idea que supuso pues, una pequeña inversión, pero bueno, también con ideas y también con conocimientos, apoyándonos también en la administración pública que en aquel momento favorecía que se pudieran reconvertir viñedos para hacerlos más viables, pues nos acogimos a eso. Luego, eso ya fue una primera idea en cuanto a implantación. Luego ya viene el desarrollo de las ideas y que sea un desarrollo sostenible. Los viñedos que teníamos eran viñedos que solo se podían trabajar a mano, apenas se podían mecanizar. Eran viñedos con un marco de plantación muy pequeño, con lo cual las labores eran continuamente a mano. No había posibilidad de mecanizar con un pequeño tractor o de otra manera. Entonces, bueno, pues el marco de plantación que decidí poner en ese momento fue un poquito mayor y poner lo que es una conducción del viñedo pues un poquito mejor para obtener, sobre todo, mayor exposición al sol y al viento y poder disminuir la incidencia de enfermedades criptómicas que podía haber por un deficiente, por así decir, o por una viticultura muy esquilmante que había en ese momento, que era muy productiva, ¿no?
Eso, pues, ¿qué hace? Que esa decisión hace que hayamos cambiado también la forma de trabajar de antes a ahora. Antes se trabajaba mucho con los calendarios de tratamientos prefijados por la casa comercial de turno que te vendía el abono, ¿no? El sulfato. Entonces, pues cada 15 días había que dar un tratamiento, sí, no, lloviera, no lloviera, hiciera sol, hiciera falta o no hiciera falta. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Igual hay que darlo cada 15 días, igual hay que darlo cada 7 días o igual hay que darlo cada 3 semanas. Pues apoyado un poquito en el conocimiento, en la observación de la presencia o ausencia de síntomas de enfermedades, en la información también climática de las predicciones climáticas, tanto futuras como anteriores, ¿no? Y basándonos un poquito también en la intuición y en el conocimiento, pues logramos hacer que la gestión y el manejo del viñedo sea más sostenible desde ese punto de vista, ¿no? En cuanto a manejo de enfermedades. Otro dato curioso fue cuando en aquella zona, ahora ya no, pero en aquella zona era casi un delito tener algo de hierba en el viñedo, tener cubierta vegetal. Pues yo lo dejé todo lleno de cubierta vegetal. Y yo lo único que hacía era segar la cubierta vegetal en épocas en las cuales podía ser competencia del viñedo, y en una zona como es Galicia, que tiene una pluviometría bastante alta, y en una finca en la cual puedes tener riesgo o bien de encharcamiento o bien de pérdida de suelo fértil por erosión, pues dejé una cubierta vegetal que no solo me impide o bien la erosión o bien el encharcamiento, me mejora el contenido de materia orgánica de forma natural y de forma sin hacer nada más que rozar la hierba o la cubierta vegetal pues de vez en cuando, ¿no? Eso permite, por ejemplo, pues a nivel de anécdota, que sea un suelo vivo, que sea un suelo que no esté esquilmado por el uso de herbicidas. Eso es muy importante porque la viña que tengo al lado es de un tío mío, y realmente es curioso ver un suelo vivo, verde, con esplendor, una viña fértil y una viña productiva y sostenible, con un viñedo completamente esquilmado a nivel edáfico y a nivel vitícola. Eso realmente, claro, es más cómodo para el viticultor de a pie aplicar el herbicida que andar con una máquina rozando la hierba. Pero bueno, vamos a largo plazo y aquí lo que queremos es poner en valor, recuperar los viñedos, ponerlos en valor y transmitirlos a la siguiente generación en las mejores condiciones de las que lo hemos recibido. Eso en cuanto a nivel de sostenibilidad agronómica, por así decir. A nivel de sostenibilidad social, ahora que tanto se habla de la España vaciada, nosotros estamos en un pueblito pequeño en el cual Orense creo que es una de las provincias más envejecidas de España. Yo cada día, o cada domingo, o cada sábado que estoy allí, o cada día de semana que puedo estar allí, pues veo que cada día hay más casas cerradas, veo que cada día hay menos negocios. Antes había 3 bares, ahora solo hay 1, y los domingos ya ni abre, ya no tienes ni un sitio donde ir a tomar un café un domingo. Eso hace que, bueno, que si yo tengo este viñedo, el año pasado plantamos otro viñedo, y personas como yo o como otra gente puedan tener su propio viñedo, tener su pequeño viñedo, ser más o menos rentable la actividad vitícola, porque luego tengas una adecuada retribución económica de dicha actividad, permite que estemos allí, permite que estemos en una población que cada día tiene, por desgracia, pues más puertas cerradas, ¿no? Eso va en consonancia también un poquito con la economía social de comprar la maquinaria, comprar los productos, comprar los alambres del viñedo a la ferretería que está ahí en el pueblo, ¿no? Que tenga esa vida también, que tenga esa gestión también. Esto evidentemente es a nivel pequeño, a nivel de empresa pequeña, pero creo que es necesario que yo lo compre allí en el pueblo y no lo encargue por otras vías, ¿no? O no lo compre en otros sitios, ¿no? Luego recurrir también a la mano de obra que está allí en el pueblo, que suele ser una mano de obra muchas veces no muy cualificada y que puede tener muchos problemas de desarrollo laboral o profesional fuera de ese entorno. Entonces, al final, hace que tengas que dependas y contrates a la persona que tienes cerca, ¿no? Porque es la que te va a ayudar en un momento de necesidad. Y realmente igual no son personas muy preparadas a nivel ni académico ni profesional, a las que tienes que enseñar cómo quieres hacer las labores o cómo te tienen que hacer las labores, pero que están ahí y que permites que sigan viviendo ahí, ¿no? Y luego pues ya, eso a nivel, ya te digo, a nivel ambiental, a nivel social y luego a nivel económico, este es un pequeño proyecto que, bueno, que evidentemente le destinamos tanto mi mujer y yo el tiempo que podemos, pero que esperemos que vaya creciendo poco a poco, ¿no? No es nuestra actividad principal a nivel retributiva, pero sí es nuestra actividad principal a nivel emocional y a nivel casi de satisfactoria.
satisfactoria. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que nosotros hacemos y lo que desarrollamos humildemente en este foro, que la verdad que bueno, es lo que podemos contar y cualquier tema lo podemos seguir. Muchísimas gracias, Carlos. Me ha parecido hasta romántico. Bueno, mucho. Tiene un componente de romanticismo bastante elevado, pero el romanticismo no tiene por qué estar reñido con el pragmatismo y con los resultados. Eso espero que tengáis un equilibrio, que estoy segura de que lo tenéis. El equilibrio es básico. Bueno, Bárbara, aquí estamos mirándonos al ombligo todas las bodegas, ¿eh? Estamos hablando solo desde la visión de la bodega, de la empresa, y me interesa mucho saber tu visión de esto. Es decir, tú al final estás muy cerca de quien elige un vino frente a otro, y volvemos al punto inicial, estamos en un congreso de marketing, esta gente ha venido a ver cómo vender más vino. Cuéntanos cómo ves tú esto. Bueno, yo estoy primero encantada, ¿no?, de estar con la gente que está día a día en contacto con el producto que yo finalmente vendo o trabajo con él, porque yo me he dado cuenta con el tiempo que llevo en sala de que la gente busca historias en el vino. Ya cuando un comensal se sienta, ¿no?, en mi restaurante, y creo que en general los restaurantes ya no busca que tú le hagas una cata técnica de un vino, ¿no? A nadie le interesa que tú le digas a qué huele, a él ¿no?, te da los aromas que él perciba, sino que la gente quiere saber historias acerca del vino, ¿no? El vino es un producto que desde la bodega, desde la viña hasta la copa, pasa por un montón de intermediarios, y nosotros somos un poco el prescriptor final, la persona que comunica lo que ese vino tiene que decir. Entonces, yo creo que es uno de los grandísimos argumentos que tenemos a la hora de vender un vino, es su historia. A mí me encanta una frase de Salvador Dalí que dice que el que sabe degustar no bebe demasiado vino, pero disfruta de sus suaves secretos. Y creo que ahí está un poco el tema, ¿no?, que tenemos hoy aquí. Y es que la sostenibilidad creo que hoy es un tema de absoluta actualidad. Creo que es un argumento increíble a la hora de tanto de vender como de elegir un vino, y es que yo veo cada vez que la gente está más concienciada con esto, ¿no? Entonces creo que lo tenemos que utilizar como uno de los grandísimos argumentos a la hora de poder vender un vino, porque yo además hoy me he dado cuenta de que esto se está convirtiendo en un eje central, ¿no?, en todas las bodegas. Cada una de las personas que está en el proceso de elaboración de un vino tiene un papel muy importante en la sostenibilidad. No lo hemos visto a lo largo de todas las ponencias de mis compañeros. Entonces creo que una de las grandes apuestas de las bodegas es la sostenibilidad, y creo que es uno de los grandes argumentos que nosotros tenemos que tener a la hora de vender un vino, ¿no? Hay bodegas que conservan sus edificios históricos, que conservan sus entornos naturales, que fijan la población o que contribuyen a la economía local. Son, desde luego, las bodegas una fuente de riqueza increíble para nuestra región, hasta para nuestra nación. Entonces, a la hora yo de vender un vino, creo que estos son puntos muy importantes de los que tengo que contar, ¿no? Yo, como prescriptora de vuestro producto, siempre intento conseguir unas claves, ¿no?, unas pistas que me dé el cliente cuando se sienta en la mesa. Quiero partir de la base de que afortunadamente tengo grandes vinos en la carta, o sea, no tengo que decirle a nadie, no tengo que vender a nadie una castaña de vino, o sea, tengo grandísimos vinos como pueden ser todos los vuestros. Entonces sí que es importante saber que el paladar no engaña, o sea, todo el mundo sabe lo que le gusta o no le gusta, pero sí que tenemos un condicionamiento en la psicología, ¿no? Porque realmente la psicología sí condiciona la percepción sensorial. O sea, yo lo veo cada día, ¿no? Si tú a alguien le cuentas una buena historia de un vino, o algo interesante, o algo que le pueda... Ahora no sabemos, vinos ecológicos, vinos naturales, esto es una uva que recogen a mano en un pueblito. Estas cosas yo ya le veo la cara al cliente, ¿no? Cómo ya está predispuesto a que eso le guste, sabiendo que al final yo he elegido ese vino, o sea, que yo creo en ese vino, sé que es un buen producto. Entonces, me parece que los valores de sostenibilidad es un grandísimo punto a comunicar a los comensales, ¿no? Y que realmente es lo que ahora mismo es una de las cosas que más les interesa, ¿no? Entonces, yo creo que la historia está en cómo yo me entero de todo esto que vosotros, ¿no? ¿Quién me comunica a mí todos estos valores de la sostenibilidad? ¿Es la bodega? ¿Es el intermediario, el distribuidor, el que me lo tiene que contar? Entonces, bueno, yo apelo a que nosotros, los prescriptores, somos absolutamente responsables de tener esta información. Tenemos una labor tanto de formación continua, que todos lo sabemos, en este sector es maravilloso, que siempre se puede aprender cosas nuevas. Yo realmente me siento en la responsabilidad y en la labor de estudiar y de conocer cada uno de los vinos que tengo en
en mi carta. A mí me ha encantado hoy sentarme de verdad aquí con vosotros y ya van a ser unos vinos que yo voy a tener mucha más información, ¿no? porque lo he tenido aquí, lo he palpado. A mí me encanta cuando un bodeguero se presenta a mi restaurante a enseñarme su vino y me cuenta eso, ¿no? Yo heredé un viñedo, metí allí mi sabor. O sea, luego yo eso es lo que cuento y lo que transmito en las mesas. Entonces yo tengo que decidir cuáles son esos puntos fuertes y creo firmemente en que la sostenibilidad hoy en día es uno de los puntos fuertes y que a la gente realmente le llega, ¿no? Que un vino tenga una producción sostenible, en la bodega apelen por la sostenibilidad, ¿no? Ahora el uso de sulfitos, de productos fitosanitarios, la clasificación, como decíamos antes, de vinos naturales o ecológicos. Las bodegas comprometidas con el medio ambiente yo creo que hoy tienen un punto muy a favor a la hora de poder vender sus vinos, ¿no? Me encanta contar cómo eso han hecho una reforestación autóctona, hablar del hacking, ¿no? De cómo meter esas aves autóctonas para el control de plagas en vez de tener que utilizar productos químicos, cómo se depuran las aguas o cómo se aprovechan, ¿no? Todos los recursos. Entonces creo que para nosotros, para los sumilleres, la sostenibilidad es un punto muy, muy importante a la hora de poder vender nuestros vinos. Bueno, es un alivio, Bárbara, porque yo estaba preocupada de que esto no estuviese llegando más allá de la bodega, pero está claro que sí. Yo creo que cada día más la gente está más concienciada, ¿no? con todo este tema de la sostenibilidad y al final se traduce a todos los niveles, ¿no? Igual que yo veo como ya las mamás en el colegio cada vez hay menos plástico, por ejemplo, creo que la gente cuando se sienta en una mesa es una de las cosas que le puede llegar, ¿no? Que puede hacer que un vino lo sienta como suyo. Muchísimas gracias, Gracias Bárbara. a ti, Erika. Bueno, yo os preguntaría un millón de cosas más a todos vosotros, pero bueno, al final, como tengo confianza, os las pregunto luego y sí que quiero aprovechar que si alguno de los que estáis aquí tenéis alguna pregunta, algún comentario hacia cualquiera de los ponentes, pues yo creo que es el momento. Sí, por favor. Hola. Buenos días, soy Virginia y formo parte de Azote Estudio. Y bueno, creo que como bien han comentado Bárbara y Silvia, pues en general, la sostenibilidad forma parte de la imagen de marca y un argumento muy válido para la venta. Pero para alejarnos un poco de esos mínimos, me gustaría saber, ante una decisión estratégica, dentro de unos parámetros, qué lugar ocupa realmente la sostenibilidad, fuera ya de lo idílico, sino en realidad. Un cambio en producción, un packaging. En realidad, la persona que representa la sostenibilidad, ¿qué lugar ocupa ante esa decisión? ¿Puedo contestar? Perfecto. Pues la responsabilidad social es necesario, la sostenibilidad, como queramos llamarlo, es necesario que esté en la estrategia de la empresa, porque al final abarca o toca todos los palos. Si estamos hablando, por ejemplo, de producción, desde mismamente la viticultura, como han comentado ellos, ya es necesario conservar el medio ambiente, porque al final es de lo que vivimos. Entonces, es estratégico que nosotros nos preocupemos por ello. Si llevamos adentro de la bodega, pues en el caso del packaging o gestión de residuos y demás, también en la elaboración tendremos que cuidar eso. Entonces, todo va al final en la cuenta de resultados y a la hora de hacer una estrategia tienes que ir orientado hacia la cuenta de resultados, y uno de los pilares o de los herramientas que puedes utilizar para llegar a una buena cuenta de resultados es fijar estos puntos que abarcan la responsabilidad social, sobre todo fundamentada en los grupos de interés, y implantarlos. O sea, creo que es necesario hacer eso, un plan de acción con los grupos de interés en los que están medio ambiente, la sociedad, clientes, proveedores, competencia, administraciones públicas, y como digo, pues es que está en todos los sitios al final. O sea, es necesario. Aunque quieras evitarlo, es imposible. Te veo, María, haciendo mucho así con la cabeza. Sí, no, es que es verdad. Al final es indispensable que la sostenibilidad esté dentro de la estrategia de la empresa desde la cabecera, porque si no, no va a ningún lado. O sea, los primeros que tienen que estar convencidos son los que están arriba del todo. Y si eso sucede, al final siempre implica al departamento o al área de sostenibilidad a la hora de tomar decisiones, es decir, a la hora de adquirir nueva maquinaria o de establecer nuevos procesos agronómicos en viñedo, siempre se consulta y se estudia la posibilidad ambiental más satisfactoria también. No nos engañemos, todo tiene que llevar una rentabilidad y esto se estudia dentro
de que sea lo más rentable, pero también lo más sostenible ambientalmente. Y al final, estas herramientas sostenibles además pueden suponer una herramienta de ahorro económico que tenemos que considerar también, y que eso se valora a la hora de establecer las diferentes estrategias. Es básico que sea intrínseco a la organización. Muchas gracias. No sé si queréis alguno más o pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, yo añadir simplemente que efectivamente la sostenibilidad o la responsabilidad está escalando un poco cada vez más en las prioridades de las empresas y de las bodegas, en nuestro caso. Y por el tipo de vino que hacemos, o incluso diría que incluso para vinos de otro tipo, la sostenibilidad y las historias o las acciones que hay detrás de esta sostenibilidad permitirán que el factor precio no sea el factor decisivo a la hora de comprar o decidirte por una marca, que también ha hablado un poco en este aspecto de las emociones, Juan. Y realmente pienso que por eso cada vez más hay más implicación y más interés por este tema, porque te va a permitir vender de otra manera. Muchas gracias, Álvaro. Estabas. Hola, buenas. Mi nombre es Gerardo Alonso, soy exdirector de Grupo Faustino y trabajando en diferentes proyectos actualmente. Compartir una reflexión desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad es una gran palabra, un gran término, ¿no? Y gracias por compartir vuestra experiencia. Yo creo que desde el punto de vista consumidor y estando en un foro de marketing, mi impresión y mi experiencia es que muchas veces el consumidor ya percibe el vino en sí, el producto, como un producto muy natural y una inercia muy sostenible, ¿no? Me ha gustado mucho la intervención de Carlos y creo que una derivada muy interesante desde el punto de vista del sector es cómo contribuye el vino a la economía local, y creo que tu intervención ha estado muy acertada y muy en la dirección que creo que la industria y el sector puede aportar a esa economía circular, a esa economía local, no solo por el producto, sino también por el enoturismo, ¿no? El enoturismo entendido como una parte complementaria, pero que en sí puede tener una fuerza per se bastante importante dentro del sector. Y yo creo que eso es un gran aporte, es decir, cómo la vida, lo que pasa dentro de la bodega puede contribuir no solo desde el punto de vista de producto, sino también de atraer a un turismo que cada día va a más, es mayor, y todo lo que mueve en sí el turismo en un fin de semana, en una Semana Santa como hemos vivido, en la vendimia, y eso es un factor de riqueza local que creo que entre todos debíamos trabajar mucho desde el punto de vista, estando en un foro de marketing, de comunicación, porque está muy, muy de moda, ¿no? Y más con las elecciones y el término de la España vacía. Y creo que es un gran punto a tratar por todos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos ahí una mano. Se nos multiplican, da gusto. Hola, buenos días. Yo soy Roberto y me dedico a hacer vino, soy enólogo. Lo primero, pues daros las gracias a todos por la exposición tan detallada que habéis hecho, y además que creo que está bastante ligada con el tema de hoy, que es el marketing, ¿no? Un poquito saliendo del tema del marketing y la sostenibilidad y yéndome un poco más a la parte social, y bueno, y comparando también, nos hemos comparado con Francia, con Estados Unidos, con otros países a nivel de enoturismo o de desarrollo de los recursos turísticos ligados al vino. Pues yo lo que quería preguntaros es qué es lo que hace... Bueno, la pregunta es básicamente para las 3 bodegas más grandes que estáis aquí. ¿Qué hace vuestra bodega o qué podéis decir que hace vuestra bodega por la gente de la comarca? Es decir, que si yo voy
allí a un paisano del pueblo y le pregunto, ¿qué hace esta bodega por mí? ¿O en qué me aporta de positivo que esta bodega esté puesta en el pueblo? ¿Qué podría decir el paisano de lo que aporta vuestra bodega allí al entorno local, básicamente? Vamos. Solo eso, muchas gracias. Solo eso y nada más. Es que eso da para otra mesa redonda, la verdad. Yo creo que sí, el año que viene nos reserváis, por favor. No, bueno, nosotros voy a resumirlo mucho porque seguro que tenemos mucho que contar, pero por ejemplo nosotros trabajamos con el Ayuntamiento de Peñafiel, de Nieva también, con los colegios, no solo de Peñafiel o de Nieva, también incluso con la Universidad de Valladolid, con institutos de Valladolid. Cada vez que quieren conocernos o hacer alguna actividad con nosotros, estamos abiertos a ellos. También hacemos acciones sociales con las administraciones públicas, en el caso del ayuntamiento sobre todo, por ser lo más cercanos posibles al ámbito rural en el que estamos. Como también comentaba Carlos, el tema de proveedores. Siempre que se pueden elegir proveedores locales, pues preferimos por el tema del movimiento de la economía de la zona. O, por ejemplo, pues como decía, las clases de inglés y francés, pues buscamos un profesor de Peñafiel. O también tenemos actividades deportivas para los empleados, pues intentamos que sea en el gimnasio de Peñafiel o actividades cerca de la zona para que, bueno, pues al final se fomente ahí todo lo que podamos aportar. Luego, por ejemplo, también tenemos una bolsa de eventuales, porque tenemos picos altos de trabajo que no podemos mantener durante todo el año, por eso son picos. Entonces, intentamos siempre trabajar con personas de la zona y además, bueno, pues ellos al final también tienen ese orgullo de pertenencia porque tienen la confianza de que vamos a seguir contando con ellos en el tiempo. Y bueno, pues así a bote pronto y por no alargarme mucho, pues ese tipo de cosas son las que tenemos en cuenta a priori, pero siempre intentamos luego en tema de sostenibilidad, pues si se puede colaborar a la hora de plantaciones no solo de viñedos, sino también pues de especies autóctonas y demás, y sobre todo también con el tema de la diversidad de animales y esas cosas, intentamos estar ahí. Gracias, Silvia. Álvaro, no sé si quieres... Sí. Bueno, realmente se hacen muchas cosas, ¿no? Se trae empleo, se trae riqueza, se trae inversión, se trae actividad económica. En Sardón de Duero creo que hay orgullo por todo lo que se está haciendo. Se está recuperando un legado histórico que esperemos además que permanezca muchos años. Como Silvia, también trabajamos todos nuestros patrocinios y donaciones, que aunque sean más o menos modestos, nuestra prioridad número uno es a nivel local. No es que no nos importe el resto del mundo o otros países, pero realmente creo que también hace falta ayudar aquí y por eso lo potenciamos. Estamos intentando recuperar oficios, como he mencionado antes. El huerto ecológico, sin ir más lejos, que estamos ahora mismo llevando a cabo, pues no nos hemos ido a Almería, que seguro que hay magníficos especialistas para producir tomates y hortalizas. Hemos ido a Tudela de Duero, porque también hay una gran tradición hortícola allí y quién mejor que alguien de aquí va a saber qué es lo que se da aquí. Estamos trabajando con la universidad para recuperar también la historia del Valle del Duero, del vino, de los monjes premonstratenses. Estamos trayendo un poco de cultura. Estamos recuperando hortalizas que se cultivaban antes. Estamos trabajando con hierbas medicinales que ya utilizaban los monjes y vamos a cultivar ahora. Vamos a poder tomar infusiones, en fin. Yo creo que hay un montón de actividades que el tema de la miel, los piñones que se recogen a mano, gente de Sardón, y que luego se elaboran en Pedrajas, que es la industria, diría, número uno de piñón del mundo, ¿no? En fin, yo creo que es la suerte de estar en un entorno rural. Creo que a todos los que estamos aquí nos gusta y lo potenciamos. Muchas gracias. María, no sé si... Pues un poco en la misma línea. Al final, el hecho de que las propias bodegas estén en un entorno rural fomentan el desarrollo de la zona. En nuestro caso también intentamos contar a la hora de la contratación con gente de la zona en la medida de lo posible, más cercanos,
O a nivel de proveedores, hasta donde llegan sus posibilidades, también contamos con los más cercanos posibles. Al final, bueno, pues tienes que comprar vidrio, no puedes ir a Peñafiel, pero siempre dentro del margen de nuestras posibilidades intentamos contar con lo más cercano posible y el desarrollo de la zona. Igual, como decía Silvia también, trabajamos a través de nuestra fundación para la colaboración con diferentes fundaciones, como la Asociación Española contra el Cáncer, o con colegios para que visiten la bodega o la almazara, en el caso de Medina. A nivel de enoturismo, pues lo fomentamos visitando nuestras bodegas o con nuestro restaurante u hotel rural para que conozcan la zona y se fomente más todo el conocimiento de lo que es la ribera. Y yo creo que en esa línea, al final, ya te digo, el simple hecho de donde nos encontramos ayuda a ese desarrollo. Muchísimas gracias. Yo creo que queda una mano por ahí arriba y quizás lo tenemos que cerrar ya, ¿no? Que me van a echar a los perros. Sí, ahí. Hola, buenas. Bueno, ya me presenté antes, soy Iva Bernabé. Una pregunta, me ha gustado mucho la intervención de todos vosotros. Ahora la parte esta que hablaba Bárbara del tema de la historia, ¿no? De cómo trasladar esta sostenibilidad y toda esta historia que estáis contando cada una de las bodegas que estáis participando, se ha convertido de repente en una historia que nos hace a todos nosotros ahora mismo pues, recordaros mejor, conoceros mejor, ¿no? Yo en las bodegas echo mucho en falta que esa historia la sepan contar mejor. Y no hablo de bodegas grandes, hablo de cualquier bodega más pequeñita, que todas tienen su historia. Digamos que la forma de ser y de hacer de cada una, ya solo eso es su historia, ¿no? A veces están buscando grandes ideas o grandes creatividades de comunicación o de marketing, cuando realmente no hace falta inventar nada. Ya la tienen dentro, lo único que tienen que hacer es contar lo bonito. Y la pregunta para ti, que quería hacerte la pregunta, ¿cómo transmitir, cómo llevar esta historia a personas que luego puedan contarla al consumidor final, ¿no? Como por ejemplo a los sumilleres o a los camareros o a las personas que están en contacto con esos consumidores? Esa es la pregunta. ¿Se te ocurre de qué manera llegan a ti, de qué manera pueden conseguir llegar a ti y que tú conozcas esa historia de ellas? Yo es que fue un poco en lo que nos centramos, ¿no? Cuando Erika me llamó para participar en esta mesa redonda, porque es lo más complicado, yo creo, ¿no? ¿Cómo me puede llegar, por ejemplo, a mí una historia como la vuestra? Yo reconozco que tengo cierto cariño a ciertos vinos que tengo en mi carta, porque han venido allí al restaurante, ha venido el bodeguero o los bodegueros, se han sentado allí conmigo en una mesa y me lo han contado. Y es que no tiene nada que ver que te lo cuente alguien como tú, por ejemplo, que eres el que lo está palpando y el que lo está viviendo, a que a mí me lo cuente un distribuidor. Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Yo creo que también, respondiendo un poquito a lo que decía, muchas veces no contamos nuestra historia porque damos por hecho lo que hacemos y no le damos el valor que tiene a lo que hacemos. Entonces, muchas veces es bueno pararse y reflexionar sobre lo que haces y por qué lo haces, ¿no? Entonces, eso pasa mucho cuando recibes a alguien de fuera y se da cuenta igual de las potencialidades o de las bellezas o de las virtudes que puede tener un paisaje, un territorio o una zona o una forma de elaborar un vino o una forma de vivir en un medio rural, ¿no? Yo recuerdo un amigo mío que me vino de la zona de Burgos, de la zona de Arlanza, que es una zona en la cual también se elaboran muy buenos vinos, y estuvo allí 2 días allí en mi pueblo con nosotros, en Castelo de Miño. Y entonces estábamos en una época en la cual pues, fuimos a la bodega de un amigo, fuimos a la otra, y al cabo así de unas horas él se le ocurrió decir una frase fantástica, es que dijo que es que aquí el vino es religión, y porque veía que realmente que todo pivotaba en torno al mundo del vino, ¿no? Esas historias muchas veces nosotros las damos por hecho los que somos de esa zona, que se hacen las cosas de una manera y se vive de una manera, pero mucha gente, que es la mayoría del público, lo desconoce porque igual o no lo sabemos contar o humildemente no lo contamos o no le damos el valor que igual puede tener, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que es verdad que los elaboradores tenemos un trabajo muy importante de prescripción para transmitiros a vosotros, los que al final sois los que recomendáis un vino, porque hoy en día realmente el nivel cualitativo de los vinos es excelente.
al final lo que tratas de transmitir es una forma de ser, una forma de pensar o una forma de actuar en base a unas creencias y a ser coherente con ello, ¿no? Entonces es muy importante esa correlación productor-prescriptor, que haya una relación muy fluida y que sepamos contar un poquito lo que hacemos. No hace falta realmente adornarse. No sé si sí, me gustaría encontrar la fórmula, ¿no? Sí. Realmente a la pregunta que ha hecho ella, que yo creo que es clave en un poco en lo que a mi trabajo se refiere, ¿no? Cómo yo puedo conocer, porque hablábamos de las grandes bodegas, de la labor, ¿no?, que tenemos nosotros de investigar. Yo tengo la suerte de que entro en vuestra página, tengo vuestra memoria pero realmente esas pequeñitas que son historias hasta románticas, ¿no?, como hemos dicho cuando ha hecho su presentación, me gustaría tener la fórmula mágica para poder conocerla. Ya te digo que yo, grandísimas de las historias, y es verdad que son vinos a los que tengo cierto especial cariño a la hora de venderlos, son gente que yo me he encontrado o han acudido a la puerta del restaurante, ¿no?, y se nos han sentado allí con su botella de vino y lo hemos catado juntos, y sobre todo he conocido esas historias de su mano, ¿no?, que es lo que dices tú, sobre todo, que no hace falta grandes fórmulas, que es que te venga esa persona que lo está viviendo es realmente lo que a ti te da la historia que realmente buscamos. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que es fundamental primero hacer, para que lo que contemos obviamente no sea aire, hacerlo de verdad y con ese convencimiento y ese compromiso, luego contarlo y luego conseguir que el resto nos quieran escuchar, generar ese interés, esa sensibilidad. Y bueno, yo creo que se nos va a enfriar el café, así que salvo que aquí la organización me diga lo contrario, voy a dar la mesa por finalizada y por supuesto agradeceros a los 5 este buen rato que hemos pasado. Gracias.